Feliz sábado, hermanos. Que Dios me le bendiga. ¿Sí se acuerdan de mí? Qué pregunta, ¿cierto? Qué bueno estar aquí nuevamente para presentar la palabra de Dios. Amén. Es un placer cada vez que me invitan y poder hablar palabra de Jehová. Cierta, palabra de Jehová. El mensaje de esta mañana, ya casi tarde, es un mensaje de esperanza para el afligido. ¿Cómo se titula? Un mensaje de esperanza para el afligido. Cada lunes yo estoy escribiendo, subo a mi red social Facebook una reflexión que escribo. Quienes la han estado leyendo, la hermana Blanca siempre la lee y la comparte. Es cierto, es una bendición porque muchas personas me han escrito que han sido ricamente bendecidos a través de esas reflexiones. Y justamente el tema de hoy está basado en una de esas reflexiones que escribí, que el Señor me ayudó. Pero sé que le puede ayudar a toda la iglesia, amén. A toda la iglesia. Hay una serie que escribí que se llama Las Cartas de Dios. Y aquí la voy a resumir en un solo mensaje que se llama Un mensaje de esperanza para el afligido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de corazón a corazón, ¿vale? ¿Me permiten hacerlo? De corazón a corazón, permitiendo que sea la palabra de Dios que brille en nuestras vidas, que pueda saciar nuestra sed. Cada uno de nosotros, sea que tengamos años en la iglesia o no, necesitamos ese tipo de mensaje que nos alienta a seguir adelante y a entender por qué sucede lo que sucede. Por qué a los hijos de Dios a veces les toca pasar por dificultades. O a veces por qué el fracaso toca las puertas de nuestras vidas. Y luchamos con eso. Nosotros no estamos preparados para fracasar, ¿cierto que no? No queremos aceptar el fracaso. Y no estamos dispuestos a pagar el precio de los fracasos. Y así que esperamos que el mensaje de esta mañana pueda tocar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, pedimos en esos momentos que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, de tal manera que pueda hacer cambio extraordinario en nuestras vidas para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir en el libro de Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo ¿qué? 29, en el versículo que leímos de memoria, versículo 11, ya ustedes lo conocen mucho. Y dice, porque yo sé que los pensamientos, en otras versiones dice los planes o los sueños, es lo mismo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de quienes, de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de qué, de mal, para daros el fin que esperáis, para darle una esperanza. En otras versiones dicen. Ahora, ese versículo es bien conocido, ¿cierto? Yo sé los planes que tengo para vosotros. Son planes buenos, dice Dios. Pero ¿en qué contexto es que se escribe ese versículo? Y para eso tenemos todo el capítulo. ¿Sabían ustedes que el versículo 11 es parte del fragmento de una carta que Dios le escribe a los que están cautivos en Babilonia? ¿Por qué le escriben esa carta? Porque ellos estaban pasando por una adversidad. Y es que de repente cambiaron sus vidas. Porque muchos de ellos, la mayoría o todos vivían en la región de Judea. Tenían casas, tenían sus familias, estaban unidos, tenían viñas, tenían sus empresas. Y algunos habían creado planes, objetivos que alcanzar a corto y a largo plazo. Y de repente se ven invadidos por un enemigo extranjero. Y debido a las familias, se llevan los jóvenes cautivos a Babilonia.
Muchos son separados de sus padres, algunos pierden seres queridos cercanos y de repente sus planes se ven truncados, se ven estancados. Y ahora eran esclavos. De haberlo tenido todo, ahora no tienen nada. Y están esclavos en Babilonia. Se sentían frustrados, algunos desanimados, como muchos de nosotros. ¿Quién de nosotros no se sentirían así? Que de la noche a la mañana la vida da un giro en nuestras vidas y golpea la puerta de nuestro hogar, de nuestras familias. Y eso duele, porque a veces no estamos preparados. Y cuando no estamos preparados para enfrentar una crisis o una adversidad, nos confundimos. Y a veces no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, por la desesperación de salir de esas situaciones difíciles, a veces las decisiones que podemos tomar en lugar de ayudar para bien, a veces termina empeorando las cosas. ¿Cierto que sí? Y Dios tuvo que enviarle un mensaje de esperanza a través de una ¿qué? De una carta a esas personas desilusionadas y llenas de fracasos. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 29. Allí dice que estas son ¿qué? Las palabras de ¿qué? De una carta. ¿Está bien? Que Jeremías escribió, pero fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Esa carta fue enviada por medio de 2 personas, versículo 3. Y esas 2 personas eran ¿quién? Elasa, ¿y quién otro era? ¿Cómo se llamaba? Gemarías. Y la llevaron a quién dice allí. Dice el versículo 3. A los que estaban ¿en dónde? En Babilonia. Y la carta, ¿cómo decía? Y allí comienza el versículo 4 hasta el versículo 23, desde el versículo 4 hasta el versículo ¿qué? 23, es la carta que Dios le envía y le dice a Jeremías que escriba. Y por cierto, el encabezado de la carta va en nombre de quién. Según el versículo 4, ¿cuál es el encabezado de la carta? Así ha dicho que Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿A quiénes? A todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén. ¿A qué? La carta va en nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué es necesario que Dios se presente? Mira, la carta va a mi nombre y yo soy el Dios de ¿qué? De Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban desalentados, creyendo que Dios los había abandonado. Pero Dios les envía esa carta. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Ahora, antes de seguir con la historia de esa carta, es necesario resaltar que los cautivos en Babilonia habían sido engañados, porque surgieron varios falsos profetas en Babilonia que les predicaba, les daba un mensaje de esperanza que era muy bueno, les pintaba un mundo maravilloso. Por esas personas no habían sido enviadas ¿por quiénes? Por Dios. ¿Y cuál era el mensaje que les daba a esas personas? ¿Cuál era el mensaje? Mira lo que dice capítulo 28, versículo 1 en adelante. Resulta y pasa que hubo un hombre llamado como Ananías, que era un profeta de Gabaón. Y ese tal profeta le dice a su pueblo, versículo 2, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de ¿qué? De Israel. Escuche bien, el profeta Jeremías envía una carta, ¿cierto? Y esa carta decía, así ha dicho Jehová. Pero viene otro profeta diciendo que también así ha dicho Jehová. ¿A quién creerle? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Porque uno dice lo siguiente, versículo 2. ¿Qué decía ese profeta llamado Ananías? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo de rey de quién?
de Babilonia. Y dentro de 2 años los haré volver ¿a dónde? A ese lugar. ¡Wow! Un mensaje de esperanza. ¿Cuántos años ya tenían los judíos cautivos como esclavos en Babilonia? Mira, la primera vez que los judíos fueron llevados a Babilonia fue en el año 605 a.C. Y según el contexto del capítulo 29, Jeremías envía la carta en el año 597. Desde el año 605 al 597, ¿cuántos años habían pasado? 8 años. 8 años ellos esperando una respuesta de Dios. Y de repente llega alguien, mira, no se preocupe. Ese rey que los tiene cautivos, Dios manda a decir que los va a destruir y lo va a acabar. Y ustedes van a volver nuevamente a su tierra, a sus sueños. Van a tenerlo todo. Y esto va a ocurrir ¿en cuánto tiempo dice la Biblia? En 2 años. Wow, era un mensaje de esperanza. Por ahora viene el profeta Jeremías y les envía una carta en el nombre de Dios, y esa carta les decía lo siguiente, capítulo 29, versículo 8. Ahí está refutando el mensaje del falso profeta Ananías. Y dice el versículo 8 del capítulo 29, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de ¿qué? De Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan. ¿Por qué? ¿Por qué no le deben hacer caso? Versículo 9. ¿Por qué? Porque falsamente ¿qué? Profetiza. Los están engañando. Eso que van a volver en 2 años y que Dios vaya a quebrantar el yugo de Babilonia, es mentira. Yo no los he enviado. No los envié. No les crean. Porque ellos están hablando que mentira en mi nombre, cosa que yo no he dicho. Pero uno se pregunta, ¿era un mensaje bueno que daban este falso profeta de liberación, de esperanza? ¿Era bueno, sí o no? Era bueno. Era bueno. Pero Dios dice, no. A veces lo que pinta que es bueno, detrás hay algo malo, ¿cierto? Lo que uno cree que es bueno, hay un versículo de Proverbios que dice que hay camino que al hombre le parece ser ¿qué? Bueno, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Al final es camino de muerte. A veces uno cree que esa decisión es la mejor decisión, pero a veces tales decisiones nos llevan más al camino de la muerte. Y otra cosa, cuando Dios le dice, no les envié a esos profetas que les dicen sueños que supuestamente tienen a favor de ustedes. Pero Dios le dice, no van a ser 2 años. ¿Cuántos años? Versículo 10. Versículo 10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpla, ¿cuántos años? 70 años, allí es que yo voy a visitarle, allí es que yo voy a responder sus oraciones. No eran 2 años como Ananías había profetizado. Dios les envió una carta diciendo, no confíen en ellos, porque ustedes no van a durar 2 años allá. ¿Van a durar cuántos años? 70 años. Y uno dice, pero Dios, se supone que era un mensaje de esperanza. Se supone que es una carta para alentar al pueblo. Ahora lo que hace es decirles desalentarlo, porque no son 2 años, sino que son ¿cuántos años? 70 años. 70 años. Y a veces uno no entiende los planes de Dios y los propósitos de Dios. No lo entiende. ¿Acaso Dios, le hago una pregunta, ¿acaso Dios no podía hacer un milagro con el fin de quebrantar el yugo de Babilonia y hacer que ellos volvieran en corto tiempo? ¿Lo podía hacer Dios, sí o no? ¿Tiene el poder de Dios de hacerlo? Claro que sí. Pero Dios no podía hacer eso. ¿Sabe por qué? Primero que todo, Israel estaba allá, los judíos estaban en Babilonia, primero porque estaban pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Dice por ahí un dicho, que Dios perdona nuestros pecados
pero muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de esos pecados. Él nos libra de los pecados. Cuando alguien asesina a una persona inocente, y si ese asesino se arrepiente, Dios lo perdona, pero tendrá que enfrentar la justicia humana y pagar la consecuencia de su mala decisión. ¿Me están entendiendo? Ahora, Israel había pecado porque no había obedecido a la voz de Dios. Y estaba allá. Y Dios quería hacer algo. Estaba queriendo usar este medio. Ellos estaban pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Era como un castigo divino para ellos, pero era un castigo para salvarlos, no para destruirlos. Quiero que entiendan algo, mis queridos amigos y hermanos. David, cuando él pecó en el momento de censar el pueblo, cuando hizo un censo y fue desagradable delante de los ojos de Jehová, dice la Biblia, vino un castigo, una sentencia sobre David. Y el profeta se le acerca a David y le dice, mira, tú has pecado y Dios te ha mandado 3 castigos y tú vas a elegir uno de ellos. El primer castigo es que vas a padecer 3 años de hambre. Segundo castigo, vas a caer en manos de tus enemigos y no va a desaparecer la espada entre tu casa en Israel durante ¿cuántos meses? 3 meses. Y la tercera opción que tú puedes coger es que tú caigas en las manos de Dios y venga peste sobre el pueblo y el ángel de Jehová pase su espada y castiga a muchos. Y David lo pensó y dijo, escojo la tercera. ¿Por qué? Porque David dijo, es mejor caer en las manos de Jehová que caer en las manos del enemigo. Porque cuando caemos en las manos del enemigo, no tiene piedad de nosotros. Quiere destruirnos y acabarnos. Pero cuando caemos y somos quebrantados por las manos de Jehová, es para pulirnos, es para redimirnos y salvarnos. Amén. Israel había caído en las manos ¿de quién? De Jehová. Y tenía que esperar 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque es allí en ese periodo. Y es que cuando nosotros estamos en medio del desierto, cuando ya no vemos ninguna salida, es que allí en esa situación difícil es que podemos alzar mirada ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Donde podemos reflexionar las cosas que hemos hecho. Donde podemos meditar en lo malo que he hecho. Las malas decisiones que he tomado. Y comienzo a perdonar a los demás. Es allí cuando comienzo a sanar mis heridas y comienzo a entender que no era como yo quería. Que si estoy allí porque tomé un mal paso y un mal paso me llevó a otro y ahora estoy hundido en el fracaso. Y ahora estoy pasando por esas circunstancias. Y medito y es allí donde yo me arrepiento y le pido a Dios una nueva oportunidad. Y tenía que pasar 70 años, porque durante esos 70 años Dios quería hacer algo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24, versículos 6 y 7. Ahí el versículo 4 dice, y vino a mí palabra de ¿quién? De Jehová diciendo. Y si ustedes leen versículo 5, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a esos higos buenos, así miraré a los deportados de ¿quién? ¿A quién le está escribiendo Dios? A los deportados de Judá que están ¿en dónde? En Babilonia. ¿Y qué le dice? Dice, a los cuales eché de ese lugar a la tierra de los caldeos para destruirlo, dice Dios que los echó. ¿Qué dice allí? Para bien. Es que uno no entiende los planes de Jehová. Es que yo creía que estaban allí porque Dios se lo estaba castigando. No, ellos estaban ahí por las consecuencias de sus malas decisiones. Pero Dios permitió y quería usar esa circunstancia para su ¿qué? Para su bien. ¿Y cuál era el bien que Dios quería hacer? Versículo que sigue. Porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Para qué? Para bien. Y después que ponga mis ojos, ¿qué dice Dios?
los volveré a esa tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los ¿qué? Arrancaré. Mira lo que dice, no los destruiré. Jamás cuando caemos en las manos de Jehová, no es para destruirnos, es para nuestro ¿qué? Bien. Nuestro bien. Nuestro bien. Versículo siguiente. ¿Cuál era el bien que Dios quería hacer en sus hijos? Versículo 7. ¿Qué era lo que Dios quería hacer en sus hijos? ¿Darle qué cosa? Darle un corazón. ¿Para qué cosa? Para que conozca que yo soy ¿qué? Jehová. Y me serán ¿qué? Por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Porque cuando les dé un nuevo corazón, ¿qué van a hacer ellos? Van a volver a Dios de todo su ¿qué? Su corazón. Van a experimentar la verdadera experiencia de la conversión. Y es allí que a veces el dolor, hermanos, a veces el dolor puede ser una escuela en nuestras vidas. No es el plan de Dios, no me entiendan mal. No es el plan de Dios que nosotros suframos y pasemos por la escuela del dolor. Pero a veces somos tan tercos que no aprendemos a escuchar la voz de Dios, que a veces es necesario pasar por la escuela del dolor para que entendamos a conocer qué cosa dice allí, para que entendamos y conozcamos a quién, a Jehová, para que lo conozcamos. Hay personas que si no le pasa una circunstancia en su vida no aprenden a obedecer a Dios. ¿Cuántos dolores nos hubiésemos evitado en nuestras vidas si tan solo hubiésemos aprendido a obedecer la voz de Dios desde el principio? ¿Cuántos hogares hubiesen evitado su destrucción si desde el mismo momento los jóvenes hubiesen entendido cuál era la voluntad de Dios para sus vidas? Lo que pasa es que ella me gusta. Ay, que es tan lindo. Lo que pasa es que, mira, él se porta y me mira y me trata mejor que los jóvenes de la iglesia. Ay, que es tan bonito. Y ora a Dios diciendo, Señor, si llueve esta noche, él será mi esposo. Y justamente habían pronosticado que esa noche iba a llover. Y creyó que esa era la voz de Dios. Y se casó, a pesar de los consejos que le daban las personas sabias. Y se casó, pero tuvo una mala vida. Quizás su esposo más tarde se convierte, pero el dolor que tuvo que pasar se lo pudo haber evitado si tan solo hubiese escuchado la voz de ¿quién? De Dios. Si tan solo hubiese escuchado la voz de Dios. Israel tenía que aprender a conocer a ¿quién? A Cristo Jesús, a Jehová de los ejércitos, cuando no lo tenía nada. Cuando lo había perdido, ¿qué? Todo. Es allí. Y se lo digo por experiencia. A veces uno tiene que pasar por circunstancias de la vida para aprender a confiar más plenamente en ¿quién? En Jehová. Porque Dios manifiesta más su poder cuando nosotros no tenemos que nada. Pablo dijo, el poder de Dios se manifiesta ¿en qué? En mi debilidad. Porque entonces cuando yo soy débil, entonces ahora soy ¿qué? Fuerte. Soy fuerte. Ahora, hay algo que vamos a volver a Jeremías 29. Entonces, entendemos cuál era el propósito de Dios para ellos, de darle un nuevo ¿qué? Corazón. Porque estando allí todavía pecando, viviendo en sus errores en su pueblo, con sueños y olvidándose de Dios, jamás hubiesen aprendido a conocer a Dios. No hubiesen sido transformados. No hubiesen cambiado. Ahora, yo les digo algo. Si Dios los hubiese enviado a Babilonia y a los meses los hubiese regresado y lo hubiese plantado en su pueblo, ¿sus corazones hubiesen cambiado? No hubiesen aprendido. Por eso Dios tuvo que esperar ¿cuántos años? 70 años. Pero ¿saben qué? Que muchos de nosotros no estamos dispuestos a aceptar los planes de Dios. Y mira, y hubo un hombre
que no quiso aceptar la sentencia de Dios, la amonestación de Dios, la disciplina de Dios. Dios es nuestro Padre y como Padre que ama, es un Dios que también que disciplina, reprende. Pero cuando un padre disciplina a su hijo, no es para su mal, es para su bien. Lo mismo hace Dios con nosotros, pero muchas veces no estamos dispuestos a aceptar la disciplina de ¿quién? De Dios. Y hubo un hombre que no quería aceptar el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Versículo 24. Hubo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Semaías, ¿cierto? Y ese Semaías, ¿qué hizo? ¿Qué hablaba? Versículo 25. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de ¿qué? De Israel. Tú enviaste una carta, ¿en qué? En tu nombre. ¿A quiénes? A todo el pueblo que estaba en ¿dónde? Entonces Semaías recibió la carta, todos lo escucharon, pero él entonces volvió y respondió con una ¿qué? Carta, y esa carta se la envió ¿a quiénes? A los hijos de Dios que estaban ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué decía esa carta? Ahí dice, mira, se lo escribe a un sacerdote llamado como Sofonías. Y le dice, no, Sofonías, tú eres el elegido de Dios para trabajar en la casa de Dios. Y lo reprende, versículo 26. Y le dice, Jehová, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a él a Sofonías? Jehová te ha puesto, ¿por qué? Por sacerdote en lugar del sacerdote Joaida, para que te encargues de la casa de Jehová de todo ¿qué? Loco que profetice, poniéndolo en ¿dónde? En el calabozo. ¿Y dónde? ¿A quién trató Semaías de loco? ¿Quién era el que había escrito la carta hacia los cautivos en Babilonia? A Jeremías. Oh, ¿cómo así? 70 años, hay que estar aquí. No, ese hombre saque. Loco, lo que deberían hacer con Jeremías es que debo colocarlo en el calabozo de castigo. No le hagan caso. Es decir, este hombre no estaba dispuesto a aceptar la disciplina de ¿quién? De Dios. Y los planes de Dios, ¿cómo lo consideró entonces este hombre? Como planes ¿qué? Locos. No quería aceptarlo. Era desobediente. Y también le dijo al pueblo, no le hagan caso. Pero mira lo que le pasó a él por no aceptar los planes de Dios. Versículo 32. Dios le responde a él de la siguiente manera. Porque así dicho Jehová, yo castigaré ¿a quién? A Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que habite en medio de ese pueblo. ¿Y qué cosa iba a pasar con él? Ni verá. ¿Qué no iba a ver? El sueño de Dios. No iba a ver los planes de Dios contemplados y cumpliéndose en sus hijos. No iba a ver el bien que Dios quería hacer. No iba a disfrutar y participar del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a aceptar los planes de ¿quién? De Dios. Porque fue rebelde. No quiso aceptar ¿qué? La disciplina de ¿quién? Del Señor. Y Dios le dice, no quieres aceptar. Bueno, como tú eres incrédulo, como no me creíste, ahora tú no verás lo que yo voy a hacer con los hijos míos. Ni tu familia lo va a ver. Es que, hermanos, las promesas de Dios son para nosotros y hay que creerlas. Si no creemos las promesas de Dios, no las veremos cumplir en nuestras vidas, ni en nuestras familias. Pero para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas, tenemos que armonizar, tenemos que aceptar el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros. Él no quería aceptar la reprensión de Jehová. Y no vería. Muchas veces no vemos, escuche bien, muchas veces no vemos cumplir las promesas de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas, por no creer en Dios, por no aceptar los planes de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Porque yo sé que
Yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de quiénes, de vosotros. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Yo sé los planes. Es decir, yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Es lo que le está queriendo decir Dios. Yo tengo un plan para ustedes, para su vida, para su familia, para la iglesia. Y ya yo sé qué es lo que voy a hacer con ustedes. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Solamente confiar y esperar el tiempo de Jehová. Porque si Dios hubiese cumplido su promesa inmediatamente, el pueblo no hubiese estado preparado porque sus corazones no estaban convertidos. Y muchas veces Dios no te responde una oración ahora. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios no te da las cosas que tú necesitas ahora. Porque quizás tu corazón, tú todavía no estás preparado para recibir esa promesa de Dios. Y a veces tienes que pasar por un proceso que Dios quiere pulirte, transformarte, a fin de que tú puedas disfrutar de las promesas cumplidas de Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Hemos estado orando por un sueño, por la casa, por la universidad, por proyectos, por metas en nuestras vidas, y hasta ahora no se han cumplido. Y no se han cumplido. ¿Por qué? Tienes que autoexaminarte. ¿Qué cosas hay en mi vida que todavía no permite que esa promesa se cumple? Hay algo que está como estancando, hay algo que está colocando una barrera de tal manera que no se cumpla. Y si se cumpliera ahora, ¿será que estaría capacitado? No. ¿Sabe por qué? Porque si Dios derrama una promesa, una bendición para alguien que no está transformado, a fin y al cabo, esa persona que no está convertida, a fin y al cabo, no disfrutará de la promesa de Dios, porque no está, ¿qué? Preparado. ¿De qué sirve que Dios te dé una casa? ¿De qué sirve de que Dios te dé un buen proyecto de vida, un buen trabajo, que te lo dé todo, si tu corazón no le pertenece a Él? Jesús lo dijo. ¿De qué le servirá al hombre si ganara qué? Todo el mundo. Si lo tuviera todo y perdiera qué? Su alma. Dios no está en contra de darte cosas buenas. Él quiere darte eso y mucho más. Pero el sueño de Dios no es igual al tuyo. El sueño de Dios no es darte lo que tú quisieras recibir. El sueño de Dios es mucho más grande y es darte un nuevo corazón, transformarte, dar armonía y amor en hogares destruidos, desunidos, transformar tu vida. Y solamente cuando tu vida esté transformada, podrás ver y contemplar la gloria de Jehová. Israel volvería nuevamente a su tierra una vez que aprendieran a conocer a Jehová y buscaran a Jehová de todo ¿qué? Corazón. Y aquí quiero hacer un paralelismo. Ellos podrían volver a casa una vez que sus corazones se volvieran ¿a quién? A Dios. Y lo mismo pasa en ese tiempo. Nosotros no fuimos destinados para estar en ese mundo de pecado. No fuimos creados para estar en ese mundo arruinado por el pecado. Fuimos creados para vivir ¿en dónde? En el Edén, en el paraíso. Pero por las malas decisiones fuimos expulsados del paraíso, de la tierra que Dios había creado para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros volvamos nuevamente a su paraíso. Pero para volver tenemos que pasar por el desierto de esta vida. Y tenemos que aprender a confiar en Dios y a experimentar la experiencia de un nuevo corazón. Y solamente cuando nuestra vida sea transformada a la imagen y semejanza de Jesús, entonces estaremos listos para volver a nuestro eterno hogar. Estaremos listos. Pero si Jesús, escuche bien, si Jesús viniera en ese mismo momento, en esa misma noche, la pregunta es, ¿estarías tú preparado para contemplar su maravillosa promesa en tu vida y morar con Él por toda la eternidad? Quizás no. Y es por eso que te está dando oportunidad. Y es por eso que pasa lo que pasa. Y es por eso que Él no ha venido todavía, porque Él es paciente con nosotros. No queriendo que tú te pierdas, sino que tú procedas a qué cosa? Al arrepentimiento.
de tener un nuevo corazón. Ese es el plan de Dios. Ahora entendemos el versículo 11, porque yo sé que los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, el pensamiento y los planes de Dios es que tú moras con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Donde tú vas a tenerlo todo, donde vas a tener casa, donde vas a tener todo lo que tú necesitas. Pero necesitas, ahora que aún no tienes nada, aprender a confiar ¿a quién? En Dios. Y si estás pasando por una crisis, si estás pasando por un proceso, pregúntate, ¿qué Dios quiere hacer con mi vida? ¿Para qué estoy pasando eso? Y entenderás que al final del túnel verás que los planes de Dios eran mejores que los tuyos. Mejores y más grandes. Voy a dejar hasta aquí. Había unas cosas que decir, pero por cuestión de tiempo. Pero quiero que quede eso en sus pensamientos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque muchas veces no estamos preparados. Y a veces Dios permite pasar por circunstancias para aprender una lección de vida. Y de esa manera aprender a amar y confiar los planes de Dios. Y si no confiamos y si no aceptamos los planes de Dios, nos puede pasar como Semaías. No veremos cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pide Dios de ti en esta mañana, en esta tarde? Que solamente creas y aceptes los planes de Él, porque Él sabe lo que quiere hacer en tu vida. ¿En cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? No se sabe, pero que sea el tiempo suficiente a fin de que Dios termine de hacer lo que Él ha comenzado en tu vida. Transformarte y darte un nuevo corazón. ¿Queremos aceptar los planes de Dios en nuestras vidas? Y si hemos estado pasando por experiencia de la disciplina, ¿queremos aceptar la amonestación de Jehová? Y queremos ser transformados y estar listos para volver al hogar celestial. ¿Queremos hacer en eso en nuestras vidas? ¿Qué tal si nos colocamos de pie y hacemos una oración de consagración a Dios? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hemos entendido muchas veces por qué hay que esperar. Y en esta tarde hemos entendido que hay que esperar lo que hay que esperar, porque tú tienes algo mejor para nosotros. Porque tú estás planeando de transformarnos, de purificarnos y de prepararnos para volver, no a los planes de antes, no a los sueños humanos, sino para volver a los sueños eternos que tú has preparado para nosotros, de vivir en el cielo nuevo y en una tierra nueva. Transfórmanos, oh Dios, cámbianos, transforma nuestras vidas, que no sigan siendo iguales como las de antes y que no importa lo que estemos pasando, permítanos tener fe y aceptar que a veces estamos lo que estamos pasando, porque a veces desobedecimos tu voz, porque a veces fuimos rebeldes, porque no te tuvimos presente a ti. Y si en algún momento te tuvimos presente, quizás fuimos muy precipitados como Jacob, queriéndote ayudarte a ti, pero a veces no lo hacemos. Pero en esos momentos ayúdanos a entender que no es como nosotros queremos, es como tú quieres, que no es en nuestro tiempo, es según tu tiempo y según tus planes y tus pensamientos. Y si hemos de ser quebrantados por tu mano, hazlo, Dios, porque sabemos que tú lo haces por amor, porque quieres redimirnos y es para nuestro bien. Bendice a las familias presentes y permita que vayamos a nuestros hogares creyendo que veremos pronto cumplir tu promesa en nuestras vidas, porque hemos aceptado tus planes y tus pensamientos. Perdónanos porque fallamos, bautízanos con tu Santo Espíritu y regálanos un nuevo corazón que aprenda a esperar, a confiar y amarte cada día más. En el nombre de Jesús, amén.